Hola nuevamente con todos. Tenemos esta vez para ustedes un pequeño seminario relativo a mecánica racional segunda parte, también conocido como dinámica, para aquellos que recién están por comenzar sus estudios en esta asignatura y se vayan familiarizando con los problemas. El tema que trataremos en esta ocasión será velocidad y aceleración en coordenadas polares y cartesianas. Tenemos ya aquí un primer problema, el cual nos dice así: el mecanismo de leva y seguidor que se muestra en esta figura gira con velocidad angular constante de 12 rad por segundo y la posición radial del seguidor A está determinada por el perfil elíptico de la leva en reposo. Esta barra ranurada está articulada a una distancia h igual a 0.2 metros, es decir, el centro se ubica en este punto, a la izquierda del centro de la leva circular, como nos indica. El seguidor se mueve en una trayectoria circular de 0.42 metros de radio, que sería también el radio de la leva, dicho sea de paso. Determine la velocidad del seguidor cuando el ángulo θ es 40 grados, primero en términos de coordenadas polares y también en términos de coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? He escogido dos problemas, en realidad sería uno solo, y este es un problema típico de evaluación, ¿no? Donde nos piden un montón de cosas. Este problema proviene del texto de Bedford Fowler, bastante utilizado en algunas facultades de ingeniería, recomendado también en sílabus. Bien, esto que nos presentan aquí, vamos a pasar a lo que es la solución. Acá tenemos la figura. Bueno, una pequeña separación aquí. El radio de esta leva, como bien nos indican acá, es de 0.42 metros. Para h igual a 0.2, estas dos medidas serían fijas. θ igual a 40 grados. Velocidad angular 12 radianes por segundo constante. Me piden las componentes radial y angular de la velocidad, ¿de acuerdo? Me piden lo mismo pero en coordenadas cartesianas también. Luego las componentes en coordenadas polares de la aceleración y lo mismo pero en coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? Lo que debemos tener conciencia es que lo que vamos a obtener es únicamente para este instante, cuando θ es 40 grados. Para cada momento tendremos diferentes velocidades y aceleraciones, ¿de acuerdo? Ahora mira, por costumbre me suelen dar la ley de movimiento, ¿no? O sea, R que depende del coseno del seno de θ. Pero acá no te estoy dando ninguna ley de movimiento. Por ello es que tu trabajo será deducir esa ley de movimiento. Quiero que veas el triángulo que se forma a partir de esos tres datos, ¿cierto? Tienes un triángulo obtusángulo formado por estos tres, R minúscula, R mayúscula y H, ¿cierto? Estas son las componentes de la velocidad en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Pero yo no conozco esto, debo deducirlo, como te decía. A esto le llamo A y a esto le llamo B, ya que van a ser ecuaciones en las cuales yo reemplace mis datos. Con los datos que dispongo, puedo utilizar la ley de coseno, ¿no? ¿Qué conozco? R mayúscula y H. Puedo hallar los tres en términos de θ, ¿cierto? Con la famosa ley de cosenos. A esto le llamo 1. Y voy a derivar esta expresión miembro a miembro respecto del tiempo. Ya sabemos eso de nuestras matemáticas, simplemente escribimos de frente, ¿de acuerdo? El R punto sería la última derivada con respecto al tiempo, 2R, y este R punto sería el de R de t. ¿Estamos?
H y R son constantes, desaparecen. Esto es entonces la forma correcta de escribir derivación en este curso. Ahora quiero despejar ahí la R, porque es lo que necesito para reemplazar en esta fórmula. Sería del siguiente modo, ¿de acuerdo? A esto le llamo segunda ecuación y ya puedo ir reemplazando acá mis datos. Mira, ya sé que H es, por ejemplo, 0.2 metros, ¿no? Y me va a quedar una ecuación de segundo grado acá. Teta es el ángulo de 40 grados, ¿cierto? La solución válida acá va a ser 0.553 metros. Estamos de decir que para estos datos el valor de R minúscula será 0.553 metros. Ahora reemplazo esto en 2 porque necesitaba ese R. La derivada o R punto será menos 2,13. ¿De acuerdo? Ahora reemplazo estos datos en A y B porque ya tengo todo. Ahora sí. Teta, que es constante, acuérdate. La velocidad angular es constante. Reemplazo mis datos y tendré la componente radial de la velocidad que es menos 2,13 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y la componente angular de esta velocidad será 6.636 metros por segundo respectivamente, multiplicando el R por el respectivo cambio de velocidad angular que es 12 rads por segundo. Estamos. Vamos a hacernos un poco más de espacio para continuar. A ver, estos son los datos. Y nosotros ya hemos obtenido esto y esto. Vamos a pasar a la pregunta B. Vamos a hacer esto mismo, pero en coordenadas cartesianas. ¿Qué debes recordar? ¿Cuáles son los factores de conversión de vectores unitarios polares a cartesianos? Y son los siguientes. Mira, esto es el vector unitario radial y esto es el vector unitario angular. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, bueno, esto le llamemos C y a esto le llamemos D. Esto es lo que hemos obtenido. Tercera ecuación la estoy poniendo acá. Esto es lo que hemos encontrado a la vuelta. Las componentes radial y angular de la velocidad. ¿Cierto? Entonces podemos reemplazar ahí y ya tenemos la velocidad pero en coordenadas polares. Pero cambia el ER y el Eθ por estas expresiones. ¿De acuerdo? Y acuérdate que teta es ¿cuánto? 40 grados. Eso será coseno de 40, seno de 40, seno de 40 negativo y coseno de 40 grados. Luego, reemplazamos ese valor de teta en estos dos. Como te decía, ¿no? Vamos a reemplazar en esta expresión 3, despejando y obteniendo el valor de la velocidad, pero ya en coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Es decir, aquí ya tenemos respondida esta pregunta. Bx es menos 5.9 y Bi es 3.7 en metros por segundo respectivamente. Tenemos esto y tenemos esto. Podemos pasar a la pregunta C. Nos piden aquí la aceleración, las componentes de la aceleración. Acuérdate, esta es la componente radial y esta es la componente angular. Coordenadas polares, ¿cierto? Hay una componente que va a ser nula, ¿no? Porque la velocidad angular es constante, que sería esta r teta segunda de acá. ¿Estamos? Mira, a esto le llamemos E y F. R es 0.553 metros. Eso lo obtuvimos al trabajar con el primer acápite, ¿de acuerdo? Con teta igual a 40 grados. Ahora lo que vamos a hacer es la ecuación 2, volverla a derivar. Esta es la segunda ecuación, ¿no? La que obtuvimos en el primer acápite. Y volvemos a aplicar derivada, pero ahora ya es más sencillo, únicamente un poquito más largo el proceso, pero tendremos así.
Aquí ya estamos descontando la derivada, la segunda derivada de teta. ¿Por qué? Porque esta velocidad angular, como te digo, es constante. Su derivada sería 0. ¿De acuerdo? Esta componente no va a existir. A esto le llamo 4. Y bueno, necesito ahora un poquito más de espacio. Aquí está. Solamente estoy trabajando con la pregunta C. R' es menos 2.13. ¿Te acuerdas? Eso lo hemos deducido también. El teta angular es constante, como te hemos dicho. El ángulo es 40 grados. Simplemente yo voy a reemplazar acá todos mis valores y obtener R segunda, que es menos 46.17 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora evaluamos estas dos condiciones de aceleración, radial y angular. A R sería menos 125.81 metros por segundo al cuadrado y a teta menos 51.2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, ya tenemos ahí estas dos respuestas. Acuérdate que esta teta segunda sería 0, no existe. Únicamente estamos trabajando con dos R', teta prima. ¿Estamos? Bien, ahora pasemos a la pregunta D. Debemos transformar estas dos aceleraciones a coordenadas cartesianas. Utilizaremos de este modo el mismo procedimiento que para la pregunta B. Estos eran los vectores unitarios, ¿te acuerdas? Ecuaciones C y D. Y simplemente lo mismo, ¿no? Estas dos componentes serían AR y a teta. Únicamente cambiar por esta expresión, ¿no? Para teta igual a 40 grados. Quinta ecuación. Y reemplazando todos nuestros datos. Luego calculando, nos dará la aceleración en coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Acá tenemos entonces metros por segundo al cuadrado en esta forma. Y con ello estamos completando este problema. Espero se haya entendido. Mira que no me dan leyes de movimiento y yo mismo debo plantearla. En todos los problemas hay esa mecánica. Acá tengo un siguiente problema. Este proviene de un texto que conoces bien, que es el de Beer-Johnston. Un problema interesante y me dice así. El pasador P de este mecanismo, unido a la varilla BC, se desliza libremente en la ranura OA. Determine la razón de cambio θ' del ángulo θ. Si se sabe que BC se mueve a una rapidez constante, V sub 0, y expresar la respuesta en términos de estos datos. ¿De acuerdo? Solución. Dado estos datitos, ¿cierto? Que estoy viendo en la figura, me piden encontrar θ'P. Listo. Entonces, ya no necesito el enunciado, únicamente la gráfica y los datos, ¿cierto? Mira, acá tampoco tengo ley de movimiento. Entonces, debo trabajar yo con mi figura, como en el problema anterior. Observa acá. Voy a dibujar un triángulo a partir de esta posición de P. ¿Cómo se está encontrando? Aquí tengo mis coordenadas cartesianas. Este es el punto O, donde el brazo OA, el brazo ranurado, está sujeto. Y aquí está mi triángulo, ¿cierto? Formado por estos tres puntos. El punto P, donde se encuentra el pin o el pasador. El punto B y el punto O. Ya lo tengo completo. Voy a anotar los siguientes datos. Este es la posición R, el radio vector, la altura H, también conocida, el ángulo θ que me dan aquí. Luego, aquí por geometría, este ángulo también sería θ, ¿cierto? El de encima, beta, me lo llevo acá arriba. Mira, ya se formó un triángulo que puede ser familiar para ti. Por complemento, este ángulo sería 90 menos beta. Estamos full geometría. Esta sería la velocidad v sub 0 y estas son las componentes radial y angular
de esa velocidad. ¿Estamos? Es decir, estoy trabajando acá en coordenadas polares, dado que tengo un ángulo. Puedo aplicar ley de senos, que es la más práctica, para el triángulo OPB como me están indicando aquí. Sería de esta forma, ¿no? R es a seno de 90 menos teta, como H es a seno de beta más teta. Y ahora aquí aplicará sus conocimientos de trigonometría para despejar el valor de R. ¿De acuerdo? Observas que acá tengo todos los datos, solamente que R no es dato, ¿cierto? Debo eliminarlo. Pero voy a trabajar acá con este triángulo que van a formar las velocidades con sus respectivas componentes. Tal como hacías en estática, pero ahora con velocidades. Mira, componente BR, componente B teta, y acá me llevo B sub 0. Observas. Ángulos, este sería beta más teta. Tu geometría nada más. ¿Qué se cumpliría acá? De este triangulito. La componente angular es la proyección seno, ¿cierto? A esto le llamo 2 y también lo necesito. Acuérdate que la relación velocidad angular es R por teta prima. Y ahí está lo que yo necesito. Mira, la R la quiero desaparecer y puedo utilizar esta expresión, ¿no? A esto le llamo A. Voy a hacerme un poquito de espacio aquí. Estas son las tres ecuaciones que he deducido hasta este momento. Ahora todo consiste simplemente en jugar con ellas. ¿Qué haré primero? Estas 1 y 2 las voy a reemplazar en A. ¿De acuerdo? Acá las tengo. ¿Te das cuenta? La R desapareció. Y de acá únicamente vamos a despejar lo que nos piden. Teta prima. Y con ello estamos respondiendo a este problema. Este es en mi concepto la forma más práctica como puedes resolver este problema, utilizando tus conocimientos tanto de geometría como de trigonometría. Espero que hayas entendido el procedimiento en su totalidad. Pasaremos ahora a un nuevo problema, el cual proviene de otro libro que de repente conoces, Meriam Kraish, el cual me dice así: la guía fija horizontal lleva una corredera y un pin cuyo movimiento se controla mediante el eslabón ranurado OA. ¿De acuerdo? Si el eslabón rota en O a velocidad angular constante de 2 radianes por segundo para un intervalo de su movimiento proyectado, determine las magnitudes de la velocidad y aceleración de la corredera en la ranura para el instante cuando el ángulo θ es 60 grados. Encuentra también las componentes radiales de la velocidad y aceleración. Componentes radiales. ¿De acuerdo? Problema interesante, similar a los anteriores, ¿no? En los cuales no me dan ley de movimiento. Hago acá una separación, acá tengo la figurita, y los datos que me dan son esta altura, que es de 200 milímetros, ¿cierto? El ángulo θ es 60 grados, la velocidad angular es constante, de 2 radianes por segundo. Me piden la velocidad, es decir, la velocidad de esta corredera de acá, la componente x', ¿de acuerdo? Y también la aceleración, que sería su segunda derivada. ¿Qué más? Las componentes radial de la velocidad y la aceleración respectivamente. Es lo que me piden encontrar. Luego, acá tengo mi sistema coordenado cartesiano. Como en el problema anterior, me voy a llevar acá un triángulo formado por estos datos. Este es el punto P, el pin, se encuentra acá. Esta es la altura h, como estás viendo geométricamente. Y esta sería la posición del pin para un instante dado, ¿de acuerdo? Este es el ángulo θ, variable también. Y esta es la posición x. Mira, ya tengo acá los tres datos ligados. Según tus conocimientos vastos de trigonometría,
esto es cotangente, ¿no? Del cual ya obtienes la X en términos de H y teta. Siempre en los problemas donde no te den leyes, vas a tener que jugar con los datos de la figura, ¿de acuerdo? Usando tanto tu geometría como tu trigonometría. Acá tienes X, primera ecuación, ¿cierto? Ahora aplicamos la primera derivada de esa ecuación, muy sencilla, ¿cierto? La derivada de la cotangente es la menos cosecante. ¿Y qué observas? De que esta velocidad tendría sentido contrario al que le estamos asignando, porque es negativa. Bueno, a esto le llamemos segunda ecuación. Y aquí ya está listo todo para encontrar lo que me piden, que es esta velocidad. Puedo ir reemplazando entonces mis datos para este momento en el cual esa H es 200 milímetros, el ángulo es 60 grados y por tu conocimiento de geometría este sería el valor de R, ¿cierto? Esto es un triángulo rectángulo y reemplazo mis datos en 2. Usando tus conocimientos para este instante, acuérdate cuánto sería la cosecante y evalúo la ecuación. Sería de esta forma, menos 533.33 milímetros por segundo. Listo. Ya tengo eso respondido. Ahora segunda derivada para encontrar la aceleración. Así, ¿cierto? Ya que es constante, la velocidad angular no va a ser derivada de un producto. Tercera ecuación. Y aquí también ya está todo para encontrar mis datos. Solamente me falta la cotangente, ¿cierto? Que es 1 sobre raíz de 3. Y luego ya tengo acá la aceleración que sí es positiva. Observas, se vuelve positiva, que sería en este sentido, como le estamos asignando. Tenemos velocidad y aceleración. Nos falta terminar con las componentes radiales. Esto es lo que he obtenido hasta este momento, ¿cierto? Velocidad y aceleración, x' y x segunda respectivamente. Quiero que observes esto. Mira, este es el polo R, que me están señalando acá, componente radial, y esta sería su perpendicular. Aquí voy a ubicar los vectores velocidad y aceleración, ¿de acuerdo? Velocidad y aceleración tal como yo los he obtenido. Voy a poner los ángulos, este sería 60 grados, ¿cierto? Según la geometría del problema. Y este también sería 60 grados. ¿Qué observas acá? Si yo quiero la componente radial de la velocidad, sería la proyección coseno de fx', ¿cierto? Esta es la componente radial de x'. Y luego, la componente radial por este lado sería igual, proyección coseno. Y únicamente vamos a reemplazar nuestros datos. Acuérdate que teta es 60 grados, esto es 4 y 5, simplemente para reemplazar nuestros datos. Y listo. Velocidad radial y aceleración radial respectivamente en milímetros por segundo. Bien, estimado alumno, alumna, espero que te sea de mucha utilidad a ti que comienzas con esta nueva asignatura, la cual se diferencia bastante de Física 1 en el nivel de los problemas. Los temas son los mismos, pero los problemas tienen un poquito más de nivel, como puedes observar. Y este curso también es un poco más complicado que el de estática. Por ello te recomiendo que le tengas mucha dedicación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.